El día de hoy continuaremos con nuestro tutorial para usar la herramienta de Logisoft. Esta vez trabajaremos en la pestaña de planificación. Veremos cómo añadir clientes, cómo añadir pedidos, cómo crear territorios y cómo generar las rutas. Entonces, primero tenemos que iniciar siempre añadiendo los clientes. Si no, no vamos a poder añadir pedidos ni crear territorios. Entonces, nos vamos a planificación, data, puntos, listado de clientes. Aquí también se pueden agregar de uno en uno, poniendo la latitud, longitud, el nombre, el código, la frecuencia y el tipo. Aquí para todos los que vimos en el diseño que eran POS o puntos a los que se iba a llevar el producto, les vamos a poner A, B, C o FR. Y para nuestros WH, que eran nuestros centros de distribución, nuestros puntos de inicio de los recorridos, nuestras plantas, lo que sea, les vamos a poner Start y Stop. A cada uno de estos WHs o puntos de distribución los vamos a crear dos veces y uno va a ser Start y al otro le vamos a poner Stop. Los demás pueden ir vacíos sin ningún problema. Entonces, planificación, data, puntos, lista de clientes. Yo no sugiero ir agregando uno por uno cuando la cantidad de clientes es bastante, porque es muy tardado y tenemos la opción de hacerlo mediante una plantilla. Entonces le damos en opciones, descargar plantilla, donde nos va a abrir una plantilla pues en blanco, justamente para que nosotros podamos agregar esta información. Aquí yo ya tengo esta llena para que la podamos observar sin mayor problema. Aquí lo que sí o sí tenemos que llegar es el ID code, el nombre, latitud, longitud. Estos se pueden quedar vacíos. En los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, le podemos poner simplemente no o sí, sin ningún problema. Esto hace referencia a si va a este cliente los lunes o los martes o los miércoles. ¿Ok? El tipo, como ya mencionamos, la frecuencia, diario, una vez al mes, cada 2 semanas, cada semana, cada tercer día. Las capacidades, si no tenemos, las debemos de poner en cero. El tiempo de visitas igual, el radio en kilómetros igual. Y estado del cliente. Estos puede ser que sea un cliente ya ganado, un cliente con el que se está platicando, una propuesta, ya haya un contrato, sea prospecto, sea perdido, etcétera. Entonces, ya una vez que la tenemos lista, lo que se hace es pues justamente ir a opciones, importar, elegir archivo, descargas, la seleccionas e importar. Aquí ya nos dice que se insertaron correctamente 40 y aquí las podemos observar sin ningún problema. El siguiente paso es crearle a estos puntos de distribución un territorio. Entonces nos vamos a planificación, data, territorios, tabla, grupo territorios. Y aquí vamos a darle en el más. Le vamos a poner como nombre territorio 1, como grupo territorio 1 igual. Estos es importante que pongamos algo tal vez que nos ayude a entender o tener una visión de qué es. En este caso, como es un ejemplo, no es de mayor relevancia, pero sí es importante que sepamos por qué es este territorio y qué áreas abarca. Entonces le damos guardar, ok, y aquí ya nos los agregó. El punto de partida es 1, el punto de parada es 1. No necesariamente tiene que ser el mismo nombre del punto de partida y el punto de parada, pero yo creo que es bastante importante para que tengamos claro que del punto de donde está saliendo es al punto que está regresando, si es así el caso. Igual podríamos poner que el punto de partida es uno y el punto de llegada es otro completamente diferente sin ningún problema. De ahí
vamos a añadir justamente nuestros pedidos. Eso se hace en planificación, análisis de, rutas, ruteo dinámico. Y en este caso igual nos vamos a opciones, importar pedidos y descargamos la plantilla. La plantilla de este en específico es la siguiente y ahorita se las muestro llena. Esta es la plantilla ya llena. Como ya vimos, estas primero nos vienen vacías y nosotros la completamos. Estos son los puntos que hay que llenar, el ID code, el número de orden. Este nunca se puede repetir, si no, no va a cargar la información. Igual, el ID code, si no está dado de alta el cliente, no va a cargar la orden o el pedido, entonces no va a pasar. Almacén puede ir vacío, territorio puede ir vacío o lleno sin problema. La cantidad, sí tiene que tener un 1. En UOM le ponemos unidad. Aquí tiempo de visita en promedio. Si no lo conocemos, podemos poner un estándar, etcétera. La demanda y la otra demanda puede ir en ceros. Montos, prioridades, tipo y estado. Esto sí los vamos a poner de esta forma para procurar que sea de la manera más sencilla. El modelo. Una vez que lo tenemos, ahora sí importamos la información. Vamos a importar. Aquí es importante que movamos esta desde hasta, porque si no, y la fecha es lejana o no es hoy, que es lo que nos pone por default, no van a salir nuestros pedidos. Seleccionamos todos, le damos cargar el mapa, podemos solo seleccionar esta página, los cargamos en el mapa. También podemos ver los clientes, más o menos por dónde se distribuyen. Entonces, vamos a seleccionar esta página, los cargamos. También, por ejemplo, podemos ir a Data, tabla de pedidos, y aquí podemos ver cuántos no tienen ruta asignada, la demanda, que en este caso son 52,171. Aquí mismo podemos eliminar los clientes, si ya nos va a hacer este pedido, agregar nuevos pedidos, etcétera. Bueno, y regresando al ruteo dinámico, aquí nos aseguramos de las fechas, seleccionar, cargar el mapa, seleccionar los vehículos. Aquí siempre vamos a seleccionar genérico. Aquí por default ya nos pone el punto de partida de llegada porque no tenemos ninguna otra opción, pero cuando sí hay que tener bastante cuidado con esto. La capacidad, pues dependiendo de la capacidad que vayamos teniendo, podemos poner 1 o 2 capacidades sin problema. El número de vehículos podemos agregar los que consideremos necesarios sin mayor problema. Y bueno, ya. Como tal, aquí podemos, para ya optimizarlo, podemos tener el tipo de restricción que sea el tiempo máximo de espera o las iteraciones máximas. Aquí normalmente viene por default. Hay que moverlo a 60 para darle un tiempo en el que se detenga si no está generando una solución. La velocidad promedio, el costo de los recursos humanos, límite de minutos de espera, límite de horas para cada ruta, el costo de combustible, el costo de horas extra, el objetivo, minimizar recorrido, minimizar costos, analizar por alguna agrupación, por algún almacén, por unidades, bodegas. ¿Qué columna de demanda va a usar? Puede ser la de monto, la de cantidad, demanda 1 o 2, en este caso es demanda 1. La meta de costo, aplicar tal vez alguna equivalencia, agruparlos, omitir clientes, usar ventanas de tiempo.
Usar matriz de distancia de Google. Generar rutas iniciales que use la segunda capacidad. Entonces ya una vez que tenemos esto, le damos generar ruta. Va a jalar toda la información que ya le proporcionamos. Y va a tardar unos minutos. Entre mayor información es el tiempo que requiere para obtener la solución. Y ya después de unos minutos nos genera justamente esta ruta, en este caso por el número de clientes, que son 10, creo, 2, 4, 6, 8. 8, nada más nos generó una ruta y nos muestra en el mapa un poco cuál es el trayecto que sigue. Después de que ya tenemos justamente esto, le damos, aquí podemos ver cuántos puntos atiende cada ruta, si son 10 en cada ruta. Una ruta, 10 puntos. Esto es lo que va a llevar, 13.495. La capacidad es de 25.000. Solo uso un vehículo y recorrí una distancia de 5.008 kilómetros en tanto tiempo. Las emisiones, estos datos no son tan representativos, las emisiones, por ejemplo, o el costo, porque les pusimos un 1. Sin embargo, con los datos de manera correcta, ya son representativos. Le damos guardar y le ponemos una descripción, no sé, ruteo. En este caso le vamos a poner ruteo, checkers, 10 clientes, que fue lo que seleccioné. Le damos guardar. Y ya nos dice operación exitosa, se creó el elemento. Y listo, para ver las rutas que ya se crearon, vamos a tabla de corridas, en planificación, ruta, tabla de corridas, y aquí la podemos observar. Aquí podemos, pues, que nos muestre justamente la ruta otra vez en el mapa, las demandas, los tiempos, qué cliente, qué código, qué número de orden traía. Y ya. Ahora, por ejemplo, si vamos a planificación, data, tabla de pedidos, aquí observamos que todavía tenemos 28 pedidos sin ruta asignada y esta demanda, porque de los 38 que habíamos agregado pedidos, solo hicimos una ruta para 10. Todo el ruteo dinámico va funcionando de esta forma y es sencillo incluir a todos los clientes. Como les mencionaba, al final se tarda un poco más entre mayor cantidad de clientes o entre mayor demanda o factores que tenga que considerar. Otra cosa que podemos hacer es agregar geocercas. Estas nos permiten dividir el territorio o los puntos, tal vez de alguna manera estratégica. Entonces, aquí nos vamos al paso 3, agregar geocercas. Le damos crear. Hay que ponerle un nombre. Seleccionar un territorio. Y la forma de crearlas es muy sencilla. Estás en el mapa y no sé, seleccionas puntos claves que quieres que la geocerca abarque. Por ejemplo, estos, le das OK. Y aquí puedes decir que incluya únicamente a los que están adentro o que excluya a los que están adentro. Y ya aquí en optimizar, en los parámetros, eliges que quieres analizarlo por agrupación, en este caso. Entonces, ahorita necesitamos agregar los vehículos antes de poder hacer alguna otra cosa.
siempre es importante, puedes agregar 1, 10, 100, 200 vehículos, pero siempre es importante y eliminarlos sin problema con la cruz, pero siempre, siempre es importante que sea mayor tu capacidad a tu demanda, porque por ejemplo, si tienes 500,000 y solo tienes esta capacidad, no te va a poder dar una solución, entonces es algo importante tener a consideración. Una vez que ya definiste estos parámetros para la optimización, realmente a menos que tú necesites moverlos porque cambió algún parámetro, se conservan de la forma en la que ya los pusiste, entonces no es necesario realizar ningún cambio en estos. Solo pues cerciorarse que realmente no haya habido ningún cambio, le das generar ruta, igual va a jalar toda la información y va a tardar un par de minutos, dependiendo de cuánta información. En este caso no va a tardar tanto porque solo son 30 en obtener una solución. A partir de 60 va obteniendo la solución. Ahorita, de hecho, no tardó nada en llegar al 60, pero cuando es mucha información, tarda unos minutos en llegar al 60%. Entonces, hay que tener paciencia y esperar. Y otra vez, ya nos generó nuestras rutas. Aquí nos da un poco de información. Usó 2 vehículos. Uno visita 10 puntos, otro 17. La distancia recorrida y en cuánto tiempo. Los guardas, te pones una descripción para identificarlo. Y una vez que los guarda, te va a decir que se crearon nuevos elementos. Le das OK. Y aquí, ahora sí, cuando vayas a planificación, data, tabla de pedidos, aquí no sale que todavía hay un pedido sin una ruta asignada y que la demanda es esto. Aquí puedes ir seguir viendo. Aquí. Y en rutas, en tabla de corridas, ves cuántas corridas has hecho. Aquí te dice 2%. Utilización de vehículo 10%. ¿Por qué? Porque en ambos casos yo agregué 10 vehículos aproximadamente. Pero obviamente en un ejemplo real hay que añadir el número de vehículos reales que se tengan disponibles o que no excedan por demasiado la demanda. Una distancia promedio, los pedidos promedio, el tiempo total, toda esta información. Y después de eso siempre podemos ver las rutas, así, o ver inclusive el mapa de justamente estas rutas que ya fueron hechas. Y eso sería todo para la creación de rutas.